empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos, ¿vale? Vamos a ir tranquilos, despacito. Vamos a estudiar hoy los 8 primeros versículos y lo voy a dividir en 2 partes, ¿vale? En 2 partes de 4 versículos cada una. Vamos a comentarlo entre todos, vamos a aportar entre todos. Sí me gustaría que hiciéramos un esfuerzo y fuéramos más allá del literalismo, porque el literalismo se entiende, ¿vale? Si yo te pregunto, ¿qué quiere decir el versículo 1? Y me dices lo que está escrito en el versículo 1, eso ya lo pone la Biblia. Entonces vamos a tratar de entender qué dice, por qué lo dice, qué trata de transmitir, qué trata de enseñar, ¿vale? No tengas miedo a decir nada. No se trata de decir la cosa perfecta. Se puede opinar diferente, es más, es bueno. Y además de opinar diferente, es bueno que se puedan manifestar opiniones distintas, ¿vale? Bueno, pues voy a leer primero los 4 primeros versículos. Gracias por estar al tanto, Pedro, porque eso es molesto. Empezamos con los 4 primeros versículos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Quiero guiarles, para hacerlo más fácil, a través de divisiones. Por favor, vamos a centrarnos, y es lo que menos nos va a ocupar, vamos a centrarnos en el versículo 1. ¿Qué quiere decir el versículo 1? Ya comentamos la semana pasada, Juani, que no pudiste estar, que el versículo 1 es el único momento en todo el libro, el único momento en que Marcos expresa su opinión. Él dice lo que opina. Luego, única y exclusivamente se va a dedicar a poner por escrito lo que Jesús dijo e hizo y las distintas reacciones por parte de la gente, ¿vale? Entonces, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si te vas a la Biblia interlineal, lo que tenemos más cerca de los originales, dice principio del buen mensaje de Jesús ungido. Buena noticia. Principio de la buena noticia. Pero ungido no era Cristo en griego. ¿Perdón? En griego. Ungido no es Cristo. Cristos. Entonces lo Hijo de Dios es un añadido o sale en el texto del En la interlineal, literalmente dice principio del buen mensaje de Jesús ungido. Ungido no quiero equivocarme, es un epíteto. Ungido, Mesías, el Salvador, ¿no? ¿Decías que no te...? No, que lo decía porque eso, según tenía entendido, ungido en griego es Christos, que es Sí, Cristo. Entonces, sí. como ya viene Jesucristo, Sí. solo saber si Hijo de Dios también es otra parte de traducción ungido, también, Sí. como lo traducen de Cristo. Sí. En el Evangelio pone Jesús, ¿sabes? Jesús, lo de Jesús, ya, Jesucristo ya eso ya es como pues, Pablo, una teologización de la persona del Señor y todo eso.
Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? No quiero decir mucho, pero ¿algo más por ahí? De carácter mesiánico y divino, que es de Jesús. No hagas trampas, Araceli. No, pues no. Que te he puesto a Juan y detrás, Ahí lo está. Te he puesto a Juan y detrás, ahí para que... Muy bien, Araceli. Muy bien. ¿Pedro? ¿Quién engendró a Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién engendró a Jesucristo? ¿Que me lo preguntas o que...? ¿Cómo? Lo que dice este versículo, ¿Quién engendró a Jesucristo? Porque pone hijo de Dios como Hijo de afirmación. Dios. Claro. Claro está. Que en el Engendrado versículo por dice Dios. quién engendró a Jesucristo. Vale, que es que no... Vale. Miren, hermanos, bueno, lo dije la semana pasada, yo tiendo a reducir mucho las cosas y en la reducción está caricaturizamos las cosas, ¿no? ¿Alguien sabe el primer versículo de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creo... Bueno, pues hay un libro que te habla sobre 70 interpretaciones de ese versículo. O como para reducirlo así en nada. 70, y no sé qué era. Entonces, pero bueno, yo quiero ser muy conciso en esto. El principio de la buena noticia, del buen mensaje, el principio del Evangelio. Miren, en las iglesias hay un problema del cual no hemos salido. Jesucristo, a ver si están de acuerdo conmigo, Jesucristo o Jesús es el Hijo de Dios. Él nos muestra a Dios. En Él vemos la mente de Dios. Es decir, que si tú a mí me preguntas, Araceli, y sé que no me lo vas a preguntar, ¿tú eres muy dogmático, Félix? ¿Tú eres muy de una doctrina fija? Mira, yo lo único que yo impondría en la iglesia es eso. Que todos estuviéramos de acuerdo en lo único que yo pido que estemos de acuerdo, en que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. En que nos viene a mostrar la mente de Dios. Que Él es la palabra de Dios. En el resto de cosas, Isaías, podemos diferir y no pasa nada. Porque yo hago una pregunta esta tarde, Adrián. ¿Qué es más importante o qué son más importantes, las personas o la doctrina? Porque las iglesias no se separan por Dios. Las iglesias se separan por culpa de la doctrina. Porque yo pienso distinto que tú. Y no consiento en que tú pienses distinto que yo. Y te tengo que... ¿Pero por qué yo te tengo que convencer? Y si tú crees en la predestinación y yo no, ¿cuál es el problema? No, porque la Biblia... Bueno, la Biblia según como tú la lees. Pero tal vez como la lee Guadalupe, pues no la ve. Pues está claro, pues para ella no está claro. Y vienen las disensiones. Y vienen los problemas. Y vienen las divisiones. Y pensamos que lo hacemos por defender a Dios cuando Dios no necesita defensa. Que somos mucho de apologética. Pero el mismo Jesús decía, pues, a mí no me tenéis que defender. Dios no necesita defensa. Por eso no necesito, James, que pienses como yo. Pero siempre la persona es más importante que la doctrina. Por eso yo me equivoco si utilizo la Biblia para quitar la dignidad que tú tienes como ser humano. Porque la dignidad de la persona es más importante que lo que yo piense sobre cualquier cosa, incluso sobre lo que yo crea. Y esto es el principio del buen mensaje, el principio del Evangelio. Que Dios viene a traernos salvación.
Una pregunta interesante sería: ¿de qué nos salva Dios? Porque otra cosa en lo que la Iglesia está equivocada es que siempre pensamos en una salvación futura. Y yo creo en una vida más allá. Pero no quiero ocuparme en eso ahora. Yo quiero ocuparme de la vida del más acá. Si ya el Señor nos dice que de aquello se está ocupando Él y su Padre. Yo tengo que ser libre aquí. Libre de mis ataduras, de mis miedos, de mis ansiedades, de mis complejos. El Señor quiere salvarte ya, Juani. No quiere esperar a dentro de 50 o 60, 120 años. Te vas a morir ya de parchucha, te vas a morir ya. ¿No? ¿Vale? Vámonos al versículo 3. Y luego volvemos al 2. ¿Por qué el 3? Porque te puedes confundir. Porque dice el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta. Y lo que dice Isaías es el versículo 3, no el versículo 2. El versículo 2 es de Malaquías, ¿vale? Por eso empezamos con el versículo 3. Y a ver qué les dice. Solamente cojo la primera parte del versículo 2 para introducirlo. Como está escrito en Isaías el profeta, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Dónde está eso? Se lo leo yo, para no perder tiempo. En Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5. Y leo, como dato te digo, que esto se escribió 700 años antes de Cristo. ¿Vale? El Evangelio comienza con algo que se escribió 700 años antes de Cristo. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Marcos hace un copia-pega, corta esto del libro de Isaías y lo planta en el inicio de su evangelio. ¿Qué quiere decir esto para ustedes? Leo. Yo lo veo como que está tratando de decir de que sigue siendo el mismo Cristo, el mismo Jesús, el mismo Dios, el mismo que fue en un principio sigue siendo. Muy bueno, Leo. ¿Por qué? Porque una pregunta que yo iba a formular es la siguiente. ¿Qué es lo que os llama la atención del inicio de este evangelio? ¿Hasta dónde se retrotrae? No comienza con el nacimiento de Jesús. No comienza ni siquiera con la predicación de Juan el Bautista. Comienza con el sueño de un profeta. Con algo que se escribió 700 años antes y que, Rebeca, se cumple en un momento puntual. Llega Juan el Bautista y nos habla de un bautismo como símbolo. ¿Símbolo de qué? Símbolo del arrepentimiento de la persona, y que ese arrepentimiento haya perdón de pecados. Muy bien, muy bueno, muy bueno. ¿Algo más? Porque luego continúo un poquito con eso. Adrián, Mari, Guadalupe. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio, mi ser. Olga, Noelia, ¿no? Pues, insistiendo en esto, cogiendo la idea que ha esbozado Leo, ¿qué nos dice esto? A mí al menos me enseña dos cosas.
En primer lugar, que los pensamientos de Dios son muy largos. Uno ve la historia y se da cuenta de que no es un conjunto de elementos fortuitos o inconexos. Que en Dios siempre se cumple su propósito. Que Dios es alguien que ya sabe el final antes de que nosotros comencemos las cosas. No sé quiénes de ustedes, me imagino que los más jóvenes sí, ha visto El Inocente, la serie de Mario Casas. ¿Tú no, Leo? Si te lo recomendé porque el chico era muy guapo, ¿no lo has visto? Pero te la recomendé, di la verdad, te la recomendé. ¿La has visto, Juani? Yo no sé si te pasó a ti, yo es que soy cortito, las cosas como son. Yo veo el primer capítulo, me encanta. Y veo el segundo capítulo, Adrián, y no tiene nada que ver. Y yo digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Si esto parece otra cosa. ¿Pero se han cambiado hasta los personajes? ¿Sí? ¿Les suena? ¿Lo han visto? Así. Claro, cuando tú llegas al final te das cuenta de que todo tiene su sentido. Para nosotros muchas cosas, Juan, carecen de sentido. Porque no vemos el cuadro completo. El Señor ve siempre el cuadro completo. Fíjense, Isaías dice una cosa, 700 años después, Isaías se cumple, se manifiesta. ¿Usted cree que el que leía o escuchaba a Isaías sabía de qué iba la cosa? No entendía nada. Sí, sonaba bien la cosa, pero no. Y lo segundo que me enseña es que nosotros estamos en ese proceso y con nuestra actitud, Tere, podemos ayudar o poner palos en la rueda. El propósito de Dios sí o sí se va a cumplir, pero necesita de personas que se involucren. Juan el Bautista tuvo que pagar un precio para ser ese mensajero, para ser esa persona que allanara el camino del ungido, del Salvador, del Mesías. Así que en nosotros siempre va a estar la opción, Tere, porque en Dios nunca hay imposición. Yo digo que Dios es educado, ¿vale? Y al final los padres nos damos cuenta, a veces tarde, pero nos damos cuenta muchas veces de esto, Guadalupe. Me decía tu madre, Leo, el otro día, que tal vez había pecado de ser muy proteccionista con vosotros. Digo, no te preocupes, porque si eso así, ahora con la distancia te se cura. Claro. Ahora ya que vas a hacer, si ya solo tienes WhatsApp y videollamada, ahora ya vuelan por sí solos, ya solo tienes que pasar el dinero, no hay ningún problema. O sea, que si ese... ¿Por qué digo esto? Porque los padres siempre están... Y te das cuenta de que al final tu único trabajo, bueno, ya estamos padres con nada, tu única cosa así como padre es inculcar valores a tus hijos y tener la esperanza de que esos valores hagan raíces y se muevan en ello, porque tú no puedes jugar 24 horas a detective. ¿Ustedes creen que yo, Jaime, tú crees que yo hago por seguir a Noelia? No. Yo no sé la clave de su teléfono móvil. Pues debería. Pues tal vez, pero yo no tengo la clave. En el Instagram, tú podrás entrar, Leo, yo no, porque tiene dos. Uno público y otro, pues no el qué. Por lo mismo pone fotos, no lo sé, lo mismo pone fotos, yo qué, no lo sé, no, porque no me meto, debería, no lo sé. Pero yo no puedo estar pendiente toda mi vida. Su madre y yo le inculcamos valores y ¿qué esperamos? Pues que se haga caso. Y que es normal que como joven, pues que meta la pata. Normal. Pero si la metemos nosotros de mayores. ¿Vale? Entonces, oye, nosotros está Tere. Nunca te va a obligar. Te regañará el pastor, el consejo de la iglesia.
Pero Dios te dice. Luego tú decides. ¿Vale? Versículo 2. Sí, Pedro, perdona. Me viene en el interior de mi mismo de mi conciencia, en esto cuando anuncia 800 o los años que sea, y dice, ya vienen, y avisa por Juan que se pone a servicio de Dios. Ya viene el Salvador. Es lo que me viene ahora mismo cuando Dios nos avisa Sí. y habla Sí. por un hombre. Sí. Está muy bien. Mira, eso, Ya viene el Salvador. si nos da tiempo, eso vamos a verlo en la segunda parte. Vamos a profundizar en el tema de Juan el Bautista. Porque es una voz. Muy bien, Pedro. Muy bien, guapo. Venga, vamos a lo de Malaquías. Espera, a ver, retrocedo. Vamos al versículo 2. Eso está en Malaquías capítulo 3, versículo 1, ¿vale? Y dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Quiero preguntar, sabiendo que eso es de Malaquías, y que Malaquías es un librito muy corto, eso en una tarde aburrida te lo lees, en un periquete. El contexto, la idea de esta frase, ¿es negativa o es positiva? ¿Qué piensas? Puedes equivocarte, no pasa nada, porque así puede engañar. ¿El contexto es negativo o es positivo? Porque, oye, yo leo eso y me suena genial, ¿no? Pedro, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. La gente, ¡wow! ¿No? Bien, ¿no? Perfecto. Va a preparar el camino delante. ¡Wow! Perfecto. Pero el contexto de Malaquías, ¿es positivo o es negativo? Es negativo. Es negativo. Mira, los sacerdotes en aquel tiempo, Isaías, se portaban muy mal. No hacían su trabajo. El culto les resultaba fastidioso. Y hay que ir ahora allí a ofrecer sacrificio, levantarse otra vez. Les resultaba fastidioso. ¿Cómo eran las ofrendas que se ofrecían? Malas. Los animales Tere, defectuosos o tarados, Mari. Esas eran las ofrendas que se le ofrecían. Y ahí dice, yo envío a alguien que dignifique, que purifique el templo, para cuando llegue el ungido del Señor. Por tanto, si lo aplicamos al Evangelio, Olga, el Evangelio purifica nuestras vidas, ahí donde se le deja, porque el Evangelio es Poder de Dios. Pero igual, como digo antes, educado. El Evangelio no entra a la fuerza. Tú decides si el Evangelio entra en tu vida o no. Porque te voy a decir una cosa, Juani, que va a resultar así como interesante, pero no es mía, es de Platón. Platón decía que la enseñanza consiste, más que en decir cosas nuevas, Javes, en recordar lo que la gente ya sabe. Y te das cuenta que es verdad. Pero si la mayoría de ustedes están en una iglesia, oye, que Juani venga aquí los viernes y los domingos y la cosa le resulte sorprendente, pues es normal. O puede ser normal. Pero el que se ha chupado 30 años de culto, el que se ha chupado 20 años de estudio bíblico, cada vez son menos las cosas nuevas que escuchan.
O llevamos el estudio a otra dimensión, ¿no? Más capaz, más preparada, pero ¿qué pasa? Una cosa, Araceli, que lo que estoy diciendo es algo nuevo para ti. Te lo ha dicho el pastor Manolo, te lo ha dicho el pastor Enrique, te lo ha dicho el pastor Justinian, te lo han dicho los pastores que han venido invitados. Oye, pero hay veces que la cosa, Guadalupe, como que suena distinto. Sí, cada persona tiene su forma de hablar. Pero al fin y al cabo, viene a recuperar algo que ya está en nuestra conciencia. Es algo que ya sabíamos. ¿Vale? Bien. Entonces, sí. Versículo 4. Va bien la cosa, Versículo 4. A ver qué viene anunciando Juan el Bautista. Bautizaba a Juan en el desierto. Gracias por contestar a la serie. Ahora lo vas a decir cuando lo hagas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Araceli, ¿qué venía predicando Juan el Bautista? No ignores ahora, Es que una vez me lo hizo, Una vez me lo hizo. No, que me están grabando. El bautismo del arrepentimiento. Estoy por quitarme la majoría y darte 2 pesos. El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Isaías. ¿Y qué me trago? Muchas veces un cristiano cuando es nuevo piensa que Juan el Bautista innovó. Por eso se traba. Se inventó el bautizo. Pero si en la cultura religiosa judía los lavamientos para purificarse o como simbolismo estaban a la orden del día. No tienes nada más que leer Levítico capítulos del 11 al 15. Si ellos estaban ahí con abluciones constantemente. Ahora les voy a decir una cosa que es interesante y que no sé si somos capaces de verlo aquí. Pero miren, un gentil, porque un judío con los gentiles no querían nada. Pero si tú te querías hacer a su religión, la cosa cambiaba. Te miraban con otros ojitos. Bueno, arrepentidos los quiere el Señor. Y cuando un gentil se convertía en un prosélito, abrazaba la fe judía, tenía que hacer 3 cosas. A ver si me pueden ayudar, porque ando un poco con la memoria. No me he preparado muy bien el estudio, Juani. Yo sé que son 3 cosas, pero ahora mismo no me acuerdo muy bien. Primera. El bautismo, ese que hace Juan el Bautista. Bueno, eso lo voy a dejar para la tercera. Muy bien, pero muy bien, ahí está una ya. La tercera. Luego lo voy a volver a preguntar, me la tienes que decir. La primera, un gentil arrepentido, quiere abrazar la fe judía, tenía que hacer 3 cosas. La primera, circuncidarse. ¿Qué era la circuncisión? La señal de pertenecer al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el percusión. Bueno, si quieres circuncidarte el dedo, eso es una cosa tuya, no sé. Normalmente es en el prepucio. Yo eso no lo puedo. Pero bueno, si tú quieres el dedo. Yo eso no lo puedo. Esos son los hombres. Segunda cosa. Está más complicada. Esta tiene premio, Segunda cosa, ofrecer un sacrificio por él. Tenía que reconciliarse, Araceli, como tienes que hacer tú con Dios. Y solamente la sangre de ese sacrificio podía expiar sus pecados. Y en tercer lugar, Pedro, le bautizaban. Le rociaban, no es una crítica a la Iglesia Católica, ni mucho menos. ¿Le rociaban con unas poquitas gotas de agua? No. Había que bañarlo entero. Porque había que limpiarlo entero. Había que limpiar toda esa calamidad que había en su vida interior. ¿Qué es lo sorprendente entonces, Javes? Porque me lo estás preguntando.
¿Qué es lo que innova el bautismo de Juan el Bautista? Que no se lo está pidiendo a los gentiles. ¿A quién se lo está pidiendo? A un judío. Bueno, a uno, a todos. Judíos. Lo que está diciendo Juan el Bautista con esto, Adrián, es que por el simple hecho de ser judío como raza, no te hace parte del pueblo escogido de Dios, sino una vida limpia. Bien. Muy bien. Muy bien. No sé si lo van a ver ahí. Pero el bautismo trae implícito algo. Vale, yo he utilizado otra palabra, pero está perfecta. El bautismo iba acompañado de la confesión. En cualquier vuelta a Dios, Pedro, en cualquier vuelta a Dios, la confesión ha de hacerse a 3 personas. A ver si están de acuerdo conmigo. Número 1, una persona tiene que hacerse la confesión a sí misma. ¿Saben por qué, Olga? Porque a veces no nos cuesta enfrentarnos a cualquier cosa o a cualquier persona, excepto si es con nosotros mismos. Lo que nos cuesta reconocer nuestros propios errores. A veces a eso le llamamos orgullo. Estamos bien para ver los fallos de Guadalupe, los de Angélica de Trampas, viernes tras viernes, viernes tras viernes, viernes tras viernes. Eso es fácil. Pero qué difícil es reconocer cuando uno se equivoca. Nos falta humildad. Humildad. Y mucha. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decirle a Mari, no, es que yo soy muy sincero. Pero sincero para decirte las cosas a ti. Pero ¿y para reconocer las mías? ¿Para qué se necesita más valor? El hijo pródigo llegó un momento en el que cayó en la cuenta y dijo, voy a preparar el petate, voy a volver a casa y le voy a decir a mi padre que soy un completo desastre. Es una versión así muy actualizada, ¿no? Pero, ¿vale? Así es que, en primer lugar, confesión a uno mismo, reconocer sus cositas. Número 2, una persona debe hacer confesión a los que ha ofendido o defraudado, porque antes que las barreras divinas tienen que ser eliminadas las barreras humanas. La humillación muchas veces es parte de ese arrepentimiento. Necesitamos para ese perdón. A veces es fácil decírselo a Dios, pero cuesta más reconocérselo al hermano. Perdóname, Dios, porque le he fallado a Rebeca. Eso es fácil. Decirle en la intimidad de tu casa, eso es fácil. Otra cosa es enfrentarte a la persona y decir, metí la pata, me equivoqué. ¿Vale? Uno reconoce sus cosas, uno se disculpa ante las personas a las que ha fallado, y número 3 y último,
Por eso no sé si les suena ese texto de cuando traes la ofrenda y dices, oye, primero arregla tus asuntos y luego ya, Número 3, uno debe hacer confesión a Dios. Es cuando yo me acerco a Él y no en igualdad de condiciones. Es cuando yo me reconozco pecador, cuando yo me reconozco que he fallado, cuando yo reconozco que necesito ayuda, cuando yo reconozco que necesito de perdón, que Él nos dice yo te perdono. Por eso qué oración tan preciosa la del publicano, que para nada tenía una vida tan eficiente, tan ejemplar como la de ese fariseo, que públicamente era impecable, ofrendaba como es debido, asistía a las sesiones como es debido, se comportaba como es debido, pero llegó un momento que pensaba que Dios estaba en deuda con él. Y el publicano reconoce que completo desastre. Pero ahí es cuando Dios abre, entiéndanme la expresión, es cuando Dios abre su corazón. Y lo bueno es que en Dios hay perdón siempre. Simplemente necesita de un corazón contrito y humillado, un corazón honesto, noble, que reconozca. Por eso le dije que me gustó su oración hoy. Como no tengo que ser cotilla, eso. Pues el reconocer nuestras cosas, Olga. Que no siempre la culpa es de los demás. Que nos gusta poner pretextos, porque es más fácil poner pretextos que enfrentar la verdad. Pero que muchas veces somos nosotros los que metemos la pata. Les digo una cosa, tu mayor enemigo eres tú mismo. Las mayores luchas, las que tú vas a tener contigo mismo. Créeme que eso es así. ¿Vale? Bueno, por lo menos yo lo veo así, no sé si estarán de acuerdo, yo lo veo así. ¿Nos da tiempo? Yo creo que sí, porque es que si no, entonces Marcos se nos va a hacer eterno. Vámonos al 5 al 8. 5 al 8. 5 al 8, y bueno, llegamos hasta donde llegamos. 5 al 8. Aquí. 1, 2. Aquí está. A ver qué bien, ¿eh? Súper interesante las lecciones que tiene Juan el Bautista. Por eso decía Pedro que eso lo dejábamos para luego. Las lecciones que tiene Juan el Bautista para nosotros. Y eso que yo no estoy de acuerdo, en mucho del mensaje de Juan el Bautista. Yo en muchas cosas no me llevo bien. ¿Y por qué feliz? Porque él venía predicando una cosa, pero al final vino el Señor y él hizo otra. ¡Vamos! Porque Juan el Bautista venía predicando el zasca. Y el Señor no trajo zasca. No le negó, no dijo este es un disparate lo que ha dicho. No. Pero para que tú veas, siempre la visión que nosotros tenemos no es plena. Siempre está acotada, siempre es... Pero bueno, dicho eso hay que reconocer, la persona de Juan el Bautista. Y es lo que vamos a tratar de estudiar en los siguientes 10-12 minutos. ¿Qué hora es por móvil? ¿Por qué es error? Y 19, vale, pues en los 11 minutos siguientes. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Por eso he utilizado la palabra confesión, ¿vale, Alberto? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Amén. Y para guiar lo que queda de estudio y poder decir lo que tengo preparado, claro está, con la participación de cada uno de ustedes, quiero empezar con esto, ¿vale? Para que piensen en esta dirección y luego ya vayan completando. Está claro que el ministerio de Juan era poderosamente eficaz.
funcionó. ¿Por qué? Bueno, porque muchos acudían a escucharle y porque muchos se sometieron a su bautismo. Es decir, funcionó. La gente le escuchaba y la gente le obedecía. ¿Por qué razón hizo Juan? Y esto ya se lo quito yo, luego ya. ¿Por qué creen ustedes que Juan tuvo tanto éxito? Porque les digo una cosa, no sé si lo sabes, pero hubo profetas llamados por Dios que predicaban la voluntad de Dios y no convirtieron ni a uno solo. Y están en la Biblia y no convirtieron ni a uno solo. Y querían tirarse por la terraza. 20 años predicando y uno solo se ha convertido. Y el Señor le decía, tranquilo, si tú estás haciendo lo correcto, los frutos no son cosa tuya. Tú predica lo que yo te he dicho. Pero este no es el caso de Juan el Bautista. Le escuchaban y muchos se bautizaban. Es decir, era un predicador de éxito. Entonces, ¿por qué creen que funcionó? Porque él venía ¿Predestinado? predestinado. Desde antes de nacer. Ya venía. Y una cosa, Ya venía. Araceli. ¿Y usted cree que la gente eso lo sabía? No. Pero lo reconocieron como tal, ¿no? Las personas no sabían eso. Porque no sabían la vida de él, pero que no lo que ocurría en medio de lo que había sido, no. Pero yo estoy de acuerdo contigo, en una cosa que dices muy interesante, y es que la iglesia, la gente sí percibió Sí, tenía algo. que lo que ese hombre tenía Claro, tenía algo que venía Era de Dios. De Dios, Muy algo bien. de arriba. Muy bien, muy bien, Algo de Araceli. arriba porque es de arriba. Muy bien. ¿Por qué creen? Venga, hermanos, anímense. Está perfecto, ¿vale? La gente supo ver que eso venía de Dios. Venía de Dios. ¿Qué más? Predicaba algo que la gente esperaba que pasara. Eso es muy bueno, Adrián. Eso es muy bueno. Ellos, lo dijeran o no, eran conscientes de que lo que predicaba es lo que Dios les demandaba. Era verdad. Y luego tengo ahí una frase que luego les voy a enseñar. Muy bueno, Adrián. ¿Pedro? Lo mismo que iba a decir de Adrián, muy parecido, y luego también los apóstoles y gente estaban esperando, porque lo dijeron. Bueno, En el primer capítulo de Juan, el segundo. vale. ¿Algo más? Pues miren, tengo aquí unos cuantos puntos, ¿vale? Para no dilatarlo demasiado. En primer lugar, era un hombre que vivía el mensaje. Su mensaje lo vivía. No había disonancia. ¿Recuerdan? Bueno, normal que no lo recuerden. Yo una vez, no hace mucho, prediqué acerca del Eclesiastés, del primer versículo. Palabras de Salomón, palabras. En el hebreo, palabra es un hecho. No hay diferencia entre la palabra y el hecho. Nosotros sí, Guadalupe. Yo digo una cosa y hago otra. Pero Dios no. En Dios no hay diferencia entre lo que Él dice y lo que Él hace. Por eso cuando Él hablaba, hágase la luz. Y la luz se apagó, ¿no? La luz se hizo porque no hay distancia. Miren, era un hombre que vivía su mensaje. No solamente su predicación, su vida era una protesta contra lo que estaban viviendo sus contemporáneos, sus coetáneos. ¿En qué vemos eso? Por ejemplo, estaba el lugar en el que vivía, en el desierto de Judea. No vivía en un resort de 5 estrellas. Vivía en el desierto. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para este desierto que va desde el medio de Judea hasta el Mar Muerto, la traducción es devastación. Él vivía en el desierto, en la devastación, en la desolación, en la soledad. Él estaba presto a escuchar a Dios.
Cuando estás solo, al único que puedes escuchar es a tu mente, es a Dios. Él estaba preparado. En segundo lugar, estaba la ropa que llevaba. Esto no está así por así, ¿eh? Piensen en estos detalles. Una túnica tejida de pelo de camello, sujeta por la cintura con un cinto de cuero. ¿Recuerdan a alguien que vestía así? Porque Juan el Bautista no innovó. Un profeta, Jeremías, podemos decir que el más importante del Antiguo Testamento, Elías vestía así. Por tanto, Juan el Bautista no iba a la boda, no era un predicador hipster, él vivía con lo justo. Porque es fácil predicar, Javes, lo de no te hagas tesoros en la tierra. Es fácil decir eso con una cuenta corriente abultada. O de las bienaventuranzas de la pobreza, sentándote en un sillón de 4.000. Eso es fácil. Pero él no se permitía placeres que contaminaran su alma. Y en tercer lugar, por ir deprisa, estaba la comida de que se alimentaba: langostas y miel silvestre. Las palabras originales permiten otra traducción, pero eso no viene a cuento hoy, ¿vale? Pueden ser otras cosas, pero no pasa nada. O sea, sí, pero está ahí, ¿vale? Yo lo he leído. Muy bien. No va desencaminada. Las dos cosas tienen. Pero en la Biblia no. Vale. Lo he leído en otro libro. Muy bien. En segundo lugar, Adrián, su mensaje era eficaz porque le decía a la gente lo que ya sabía en lo más íntimo de su corazón. Y le traía lo que estaba esperando en lo más hondo del alma. Miren, los judíos tenían un dicho, esta es la frase que yo quería comentarles. Si Israel cumpliera la ley de Dios perfectamente un solo día, el reino de Dios se haría realidad. Nosotros criticamos mucho a los fariseos, pero la idea por sí misma no era mala. ¿Por qué eran tan fanáticos? ¿Por qué los fariseos eran tan radicales? Porque pensaban que porque el pueblo pecaba, es que Dios no se manifestaba. Por eso vivían siempre bajo presión, porque el pueblo no se comportaba como es debido. Y el pueblo lo reconocía. Por eso cuando viene alguien diciendo, arrepiéntete de tu... Si es que me tengo que arrepentir. Si es que si yo fuera de otra forma, Dios se manifestaría. Por tanto, Juan el Bautista viene predicando algo que ellos interiormente reconocían. Sabían que era así. El pueblo de Israel era plenamente consciente de que hacía 300 años, 300, 400, que había estado callada la voz, eso va por ti, la voz de la profecía. 300, 400 años, ni por sueño, ni por visión, ni por ningún profeta. ¿Dónde está Dios? ¿Ha desaparecido de la faz de la tierra? ¿Se ha olvidado de nosotros? Lo bueno es que el pueblo supo reconocer que ese hombre que vestía así y comía así, ese hombre venía de Dios. Porque muchas veces nos es fácil reconocer. Tú cuando ves a un conferenciante te das cuenta, este entiende del tema. Cuando escuchas a un médico reputado, a ver qué sabe lo que dice. La gente, cuando escuchaba a Juan el Bautista, lo que habla es de Dios. Venga, aceleramos, nos quedan dos cositas solo. 3. Su mensaje era efectivo porque él era totalmente humilde. Me encanta. ¿Qué dice él? ¿Que él no es digno de qué? ¿Saben lo que está diciendo Juan el Bautista con eso, Isaías? ¿Saben lo que está diciendo? Miren, en aquel tiempo las carreteras no estaban asfaltadas, ni las aceras pavimentadas. Tierra, polvo. En el mejor de los casos, cuando el tiempo era seco,
tus pies se llenaban de polvo. Y cuando llovía, de barro. Por tanto, ahora entienden, era costumbre cuando un invitado entraba en casa, se le lavaba. ¿Pero quién hacía eso? Los esclavos. Gracias, Pedro. Eso lo hacían los esclavos. Pues Juan el Bautista está diciendo que él no es digno de hacer ni lo que hacen los esclavos. Fíjate, mira qué humildad, Yo no soy digno ni de hacer lo que hacen los esclavos, por debajo. Por tanto, él, ¿en quién enfocaba el mensaje? En el Señor. Él no era como Félix, que buscaba el protagonismo en redes sociales. Dame un like, Olga. Se mete luego y da un like al estilo. Un like. ¿No? Juan el Bautista no pedía likes. Juan el Bautista señalaba. Él no buscaba ninguna notoriedad. Y último, y disculpen estos minutos, su mensaje era eficaz porque señalaba a algo y a alguien más allá de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque yo os he bautizado con agua. Y como decía el pastor antes en el momento de la oración, el agua como mucho, ¿qué es lo que te puede hacer? Digan la verdad, sean carnales, el agua, ¿qué es lo que te puede hacer? ¡Lavarte! Si hay algunos que necesitan el bautismo como el comer. Pero no por arrepentirse, es por no amargarnos la vida. Bautícense, hermanos, todos los días, que no es pecado. Pero si solo hay que bautizarse una vez, no pasa nada. Todos los días hay que bautizarse. El agua te puede lavar el cuerpo, pero dice el que viene te va a lavar con el Espíritu Santo. El agua te lava lo de fuera. El Espíritu Santo se va a encargar de limpiarte todo lo de dentro. Todo lo de dentro. Amén. Terminamos los primeros 8 versículos. Muchas gracias por la actitud, por la participación, por la colaboración. No sé si alguien quiere decir algo o lo rematamos así. Pedro. Pues él dijo que ¿Quién? yo mengue y él crezca. Sí, es necesario que yo mengue para que él crezca. Como la iglesia hoy en día, ¿verdad? Es necesario que yo crezca en el ministerio para que... No. Ese hombre siempre estuvo enfocado. Ya digo que no comparto, yo. Pero no tienes por qué pensar como yo, Olga. Yo no comparto, Comparto mucho del mensaje de Juan el Bautista, pero no todo. Él venía predicando... Leña. Y el mensaje de Jesús nunca fue leña. Fue más allá que Juan el Bautista. Es un mensaje de nuevas oportunidades. Es un mensaje de gracia, de perdón, de misericordia, de saber que tardes lo que tardes, el Señor siempre va a estar presto a ayudarte, a perdonarte. De todas formas, hay una cosa que no debemos de olvidar. ¿Quieres zasca, Es que Juan el Bautista. El domingo vas a venir con el cinto. Sin arrepentimiento, jamás llegaremos con una actitud adecuada al Señor Jesús. Sí. Y de ahí que Juan el Bautista venía predicando el arrepentimiento. Muy bueno. El bautismo hoy fue lo primero. Arrepentimiento. Bueno, y de verdad con eso termino. Pero mira, les voy a decir algo que me enseñó mi hijo. ¿Vale? A mí me critican mucho porque dicen que yo predico mucho del amor. Tú eres muy del amor, tú eres muy del amor. Y a mí mi hijo me enseñó que el amor es lo más difícil que existe. Mira Isaías, para que lo pienses. Hay mucha gente que hace lo que es debido para obtener recompensas de Dios. ¿Eso tiene mérito? No. Hay mucha gente que hace lo que es debido para no tener castigo por parte de Dios. ¿Esa motivación es correcta? La motivación correcta es que tú hagas lo que es debido por amor. Que tú te arrepientas no por miedo a lo que te pueda pasar, por amor a lo que Él es, a lo que Él representa
a lo que Él ha hecho en tu vida. Ah, ya no es tan fácil, ¿eh? No robar por miedo a no ir al infierno, eso es fácil. Pero no lo hago por buena motivación. O sea, estoy diciendo que si no hubiera infierno, ¿qué haría, Marí? Robaría. Pero si yo no robo por amor al prójimo, porque entiendo que eso le pertenece a Él y no me pertenece a mí, que Él se lo ha trabajado, que Él se lo ha currado. El amor no es tan fácil. Ese amor es el que predica el Señor. Que te lleve a ti a hacer las cosas que haces por amor, no por miedo, ni por recompensas. Por eso hay una poesía, dicen que es de Santa Teresa de Jesús, pero es anónima, ¿no? Ni el mal te miera, ni por el bien que... O sea, que lo que haga, lo haga porque sale de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser como cristianos. Hacer el bien no por miedo al infierno. Hacer el bien no por el cielo que nos tiene prometido. Hacer el bien porque el amor del Señor nos mueve a eso. Y el mundo así cambiaría, hermanos. Bueno, nos despedimos. Cualquiera que...